buenos días y bienvenidos una semana más al Descuento, bienvenidos un día más a Juvenil División de Honor. Soy Jorge Tiz y me acompaña Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y una semana más venimos a repasar un poquito lo que es la actualidad de la División de Honor del fútbol juvenil en España, los 7 grupos, la jornada ya 26 en 6 de ellos, la jornada 30 en el grupo 4, 4 jornadas por delante nada más a partir de esta semana. Y muchas cosas por decir en muchos de los grupos, ahora pasaremos por ellos, pero bueno, ninguno de ellos tenemos prácticamente nada resuelto, salvo en el 6, que ya tenemos campeón, pero salvo en ese grupo y algún descenso en concreto que ahora hablaremos, pues todo por decir todavía. Sí, así es. Hemos tenido esta jornada intersemanal, partidos miércoles, jueves, viernes, domingo. Así que bueno, vamos a hacer un poco, pues eso, como siempre, este lunes de descuento, este resumen y este análisis de los encuentros que hemos tenido esta semana. Y empezamos como siempre con esos titulares de esta jornada 26. Y empezando por el grupo 1, pues podemos hablar del Celta, que cae en Santander y mete al Depor de lleno en la pelea por la Liga, junto con un Compostela que da el golpe sobre la mesa en esa pelea por la salvación. Sí, una pelea por la salvación bastante agitada en el grupo 1. En el grupo 2, el Athletic Club cayó ante el Alavés por 5-4 en un partido loco, en la que es su primera derrota desde el 12 de noviembre. Venía una gran dinámica y bueno, cayó en Vitoria. En el grupo 3, el Girona vence al Zaragoza y le complica la pelea por la Liga, mientras que el Barça sí coge distancia, sí gana, y se le pone más de cara esta pelea, sí. En el grupo 4, los 3 de arriba, Sevilla, Betis, Almería, no fallan, seguirán peleando una semana más, ahí comprimidos en apenas 2 puntos. Y por su parte, en la zona de abajo, pues hemos podido confirmar el descenso del Polígono Ceuta ya matemáticamente a 4 jornadas del final. En el grupo 5, el Badajoz logra vencer para evitar el descenso matemático. Si hubiese perdido ya, pues sería equipo de Liga Nacional. Mientras que los de arriba, Real Madrid y Atlético, siguen sin fallar, aunque es verdad que al Atlético de Madrid le costó un poquito más ganar su partido. Sí, sufrió frente al Diocesano. En el grupo 6 tenemos otro descenso matemático, el del Puerto Cruz, en una jornada en la que Las Palmas volvió a golear y cada vez se acerca más el objetivo de ganar todos los partidos. Y finalmente, en el grupo 7 se confirma el descenso matemático del Toledo, junto con una victoria in extremis del Atlético madrileño, que le permite pues seguir un poco en esa pelea ahí arriba. Sí, el grupo 7 todavía por decir, aunque para el Valencia cuenta con cierta ventaja. Así que si te parece vamos a pasar ya al grupo 1 sin más preámbulo. Un grupo 1 que, como decías, al igual que los otros grupos, se disputó a lo largo de toda la Semana Santa y tuvimos partidos desde el jueves, si no me equivoco. Y empezando con el repaso de los resultados, el primer resultado que tuvimos fue ese Club Atlético Perines 0, Covadonga 2. Real Sporting 0, Van Sander 0. Ural Español 5, Deportivo Roces 4. Real Racing 2, Celta de Vigo 1. Deportivo de La Coruña 1, Coruso 0. Compostela 7, Real Sociedad Gimnástica 2. Marina Sport 1, Real Oviedo 4. Y Arosa 1, Lugo 1. Eso es, muchos goles, que es una dinámica que veremos a lo largo de todos los grupos en esta semana, salvo en ese Sporting Van Sander. Y si te parece vamos a empezar por el primero de los partidos, que además es una de las noticias de esta semana en la División de Honor Juvenil, y es que el Ural Español logró su primera victoria de la temporada. 26 jornadas han enfrentado el equipo recuerdo el apellido de Montes, no recuerdo ahora mismo su número, pero bueno, el Ural, que se impuso al TSK Roces por 5-4 en un partido completamente loco. Se adelantaron muy rápido, empató el Roces. Es verdad que luego el Ural cogió distancia, llegó a liderar por 3-1, 4-2 y 5-3. Aún así sufrió hasta el final, pero bueno, finalmente todos los 3 puntos y se los quedó. 3 puntos que bueno, no le sirven para mucho porque lleva un par de jornadas descendido, pero es verdad que yo creo que quita un peso de encima, tanto a los chavales como al entrenador. Y una victoria que tuvieron que defender en los últimos minutos y lo lograron, cosa que no habían hecho en toda la temporada y lo que les había impedido ganar algún partido, que en los finales igualados siempre acababan cayendo. Sí, bueno, quizás lo que venía siendo el Ural en esta temporada, que era un equipo que es verdad que defensivamente se mostraba mucho más acertado que en el apartado ofensivo, pues hemos visto un partido bastante loco. Consigue meter 5 goles, que yo no sé si cuándo fue la última vez que el Ural metió más de 3 goles o 4 goles en un partido. Pero bueno, consigue esta victoria, esta tan ansiada victoria, que bueno, que en términos clasificatorios no supone ningún cambio, pero bueno, sí es verdad que igual puede darle un chute de moral para estos últimos partidos y dar algún que otro problema a ciertos equipos que se juegan cosas.
Otro equipo que se llevó una grata victoria en esta jornada fue el Covadonga, que consiguió vencer al Atlético Perines a domicilio, en lo que es una victoria importantísima de cara a la salvación en esta visita al Perines. Pelayo adelantaba al Covadonga en una igualada primera parte y ya después del descanso el Covadonga salió pues con la firme decisión de llevarse los 3 puntos, buscando el segundo durante toda la segunda mitad, hasta que finalmente Pablo ponía ese 0-2 definitivo en una rápida transición del futbolista asturiano, consiguiendo de esta manera pues eso, los 3 puntos y la victoria para el Covadonga. Un Sí. Covadonga que bueno pues se mantiene fuera de los puestos de descenso con 4 puntos de ventaja ante justamente el Roces, el equipo que perdió frente al Ural. Sí, victoria especialmente importante del Covadonga, no solo por los 3 puntos, sino porque los rivales que están justo por detrás no suman. Entonces coge cierto margen. Un Covadonga que es verdad que un momento de la temporada parecía bastante, no perdido, porque queda mucha temporada por delante, pero bueno, no parece la mejor situación. Lleva un par de meses que le vemos jugar mejor, incluso cuando no gana partidos, y ahora ha sacado varios resultados consecutivos que, bueno, que abren ese margen con el descenso, y veremos a ver si les da para salvarse finalmente. El tercer partido de la jornada fue ese Sporting 0, Club Van Sander 0, perdón. Un encuentro que acabó sin goles, un partido en el que el Sporting sí llevó el peso durante la mayor parte del partido y tuvo por momentos acorralar al Van Sander, aunque no terminó de generar muchas ocasiones de peligro. Sí recuerdo una de, creo que es Samu Montes, en los últimos minutos, cerca del minuto 90, en el que saca a Óscar Maza bajo palos, pero poquito más. El Sporting, que con este empate se aleja un poquito de la liga, bueno, se acerca realmente al Celta de Vigo por la derrota del Celta, de la que luego hablaremos, pero bueno, es una oportunidad que pierde de recortar puntos, le vuelve a adelantar el Depor y bueno, queda en una posición complicada de cara a la liga con tan solo 4 jornadas. Y el Van Sander, por su parte, bueno, sigue cerrando una muy buena temporada, está en sexta posición, no va a sufrir y bueno, buena temporada del club de Santander. Como buena jornada ha sido la del Real Racing de Santander, que dio un poco pues la sorpresa de esta jornada. De verdad que son dos grandes equipos, pero nadie esperaba que a estas alturas del campeonato pudiese ganar al Celta. Quizás el Racing continúa en esa lucha por la cuarta posición de la tabla, y en esta ocasión, pues como decía, lograban los 3 puntos nada más y nada menos que contra el líder del grupo 1, el Celta de Vigo. Esto supone la segunda derrota de los celestes en este grupo 1. Y bueno, pues el equipo de Freddy Álvarez se adelantaba en el marcador en el minuto 22 con un gol de Fer López, pero el Racing empató inmediatamente con un tanto de Diego en el minuto 26, y ya justo antes del descanso Mario colocaba el 2-1 definitivo, con un resultado con el que se llegaría al final del partido y que tuvo que aguantar el Real Racing durante toda la segunda mitad, bueno, pues para conseguir estos 3 puntos que, como decimos, le mantienen en cuarta posición por delante del Oviedo y permite que las cosas se aprieten un poquito más arriba, sobre todo gracias al resultado del partido que vas a analizar a continuación. Sí, el siguiente partido, que tiene relación directa, como dices, con este, es esa victoria del Deportivo de La Coruña frente al Coruso en Abegondo. El Deportivo que sufrió bastante para sacar los 3 puntos frente a un equipo que no está salvado, como es el Coruso, que necesita puntos. El Coruso, que saltó muy bien al campo, dominó durante los primeros minutos, sobre todo en la primera media hora, tuvo más presencia, incluso tuvo un penalti a favor antes del minuto 10 que no pudo aprovechar para haberse puesto por delante. Poco a poco el Depor fue creciendo en el partido, y aunque llegó el dominio del Depor, pues no llegaban tanto las ocasiones, y finalmente tuvo que ser en el 90, algo a lo que el Depor nos está acostumbrando mucho últimamente, a sacar goles y resultados en los últimos minutos. Bueno, pues un córner en el que aparece Seidi en el segundo palo para meter la cabeza ahí y hacer el 1-0 definitivo, que tiene valor doble porque no solo recortas 3 puntos al Celta, sino que además estos 3 puntos le colocan de manera que dependen de sí mismo para ganar esta DH1. Tienen un enfrentamiento directo pendiente con el Celta. En caso de ganarlo, se pondrían líderes y serían campeones de la DH1. O sea que valor doble de esta historia del Depor, que pasa a depender de sí mismo, cuando la semana pasada la verdad es que parecía que se le escapaba la liga. Sí, sobre todo además teniendo en cuenta que muy posiblemente al final el octavo clasificado para Copa de Campeones salga entre Real Madrid o Atlético de Madrid, quien quede segundo en el grupo 5, por lo cual el valor que tiene conseguir la victoria, la primera posición final en esas últimas 4 jornadas en el grupo 1
es súper importante para ver qué equipo finalmente se clasifica para Copa de Campeones. Es lo que tú decías, el Deportivo al final bueno, pues depende de sí mismo. El siguiente encuentro era también pues un partido importantísimo en la pelea por evitar el descenso y se saldó con una auténtica goleada, ya que la Sociedad Deportiva Compostela venció con contundencia a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega por un resultado final de 7-2 en un encuentro en el que estuvieron por delante en el marcador prácticamente desde el inicio, ya que Rubén Casas abría el marcador en el minuto 12 y gracias a los goles de Gonzalo y de Hugo Matos, por cierto, un golazo, le daban una ventaja de 3-0 a la Compostela en apenas media hora. Los locales completaron la goleada en la segunda parte gracias a los tantos de Mario Regueiro, Muiño y Marcelo, sin sufrir demasiado en ningún momento y bueno, pues dan un golpe encima de la mesa. Pues en ese enfrentamiento directo, la lucha por la salvación, ya se colocan 6 puntos por la zona de descenso. También como dato tuvimos la primera convocatoria con el primer equipo, el lateral izquierdo Dani Varela, jugador del año 2006, así que también enhorabuena por esa primera convocatoria con el primer equipo. Y bueno, pues tenemos las declaraciones de los entrenadores de esta victoria del Compostela por 7-2 frente a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, así que bueno, no sé si las tenemos ya por ahí. Sí, un par de apuntes muy rápidos. El gol de Hugo Matos lo podéis ver en nuestras redes sociales, no sé si lo estaréis viendo ahora. Es una jugada a balón parado que me da la sensación de que está ensayada, al menos que el balón acabe en él, porque le hace como varios bloques en el primer palo y ya aparece eso en el segundo. Pero el remate de Hugo Matos acrobático es espectacular, mete una chilena en la escuadra tremenda, un golazo brutal de Hugo Matos. Y bueno, esta victoria importantísima para la Compostela, que en este 2023 está sacando un montón de puntos. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, empezaba en descenso este año, o muy muy cerquita de descenso, ya como decías, son 6 puntos los que tiene de margen. Y por otro lado, la Gimnástica, que venía de ganar, pues bueno, esta derrota en un nuevo enfrentamiento directo les complica otra vez las cosas, se quedan con 22 puntos y necesitan sacar puntos urgentemente si quieren estar en la pelea hasta el final. Así que vamos ya con esas declaraciones. Si no me equivoco, eran de Muiño, jugador de la Compostela, que hizo un poco la valoración del partido tras el encuentro. Para nós, xa que xogábamos todo, se podíamos acabar aí abaixo e ao final temos sacado os 3 puntos. Hoxe moi bo partido de todo o equipo, non, Javi? Sí. Hoxe moi bo partido de todo o equipo, non, Javi? Sí, Hoxe moi bo partido de todo. Por eso pudimos meter os 7 goles gracias á acción colectiva do equipo. Bueno, pois a seguir traballando, Javi. Final en Santa Isabel, contundente. Bueno, vamos con el siguiente partido tras escuchar a Muiño, evidentemente contento por esa victoria, hablando de trabajo de equipo como no puede ser de otra manera. Y el siguiente que tenemos es ese Marina Sport 1, Real Oviedo 4, otro equipo de la zona baja que en esta ocasión no consigue sumar, como es el Marina Sport, pero es verdad que se tenía enfrente al Real Oviedo, el otro protagonista en esta batalla por la cuarta plaza en el DH1, que tampoco falló, que sigue lanzado y logró una victoria por 1-4 a domicilio. Los azulones adelantaron apenas sobre el minuto 20. Es verdad que el Marina contestó muy rápido, en el 23 puso el empate en el marcador, pero tras el paso por vestuarios, en la segunda parte, en apenas 3 minutos, los goles de Pablo, Diego y Mohamed en apenas 3 minutos, entre el 52 y el 54, pues bueno, encarrilaron mucho el partido para el Oviedo, que no sufrió lo que queda de partido y se mantiene en esa pugna con el Racing de Santander, que yo creo que va a estar hasta el final. Creo que tendremos esa lucha hasta la última jornada. Y por su parte el Marina, bueno, es verdad que era un equipo muy complicado, pero una semana más que no suma y bueno, se le va complicando un poquito la salvación teniendo en cuenta las victorias de Covadonga y Compostela. Bueno, y finalmente el último partido de este grupo 1, partido que tuvo lugar el sábado a las 5 de la tarde, bueno, pues se saldó con un empate entre Arosa y Lugo. Una Arosa que conseguía, bueno, pues ese empate salvaba la derrota sobre la bocina, bueno, pues aumentando esa racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota, que ya son 8. En ese empate frente al Lugo, con ese tanto, como ya he comentado, en el minuto 90 Rayouni adelantaba a los visitantes en el 82 y cuando parecía ser el gol de la victoria para el Lugo, Hugo ponía el empate en el último minuto para cerrar así el reparto de puntos entre ambos equipos, que bueno, que matemáticamente no, bueno, pues todavía no están salvados, pero es verdad que virtualmente pues, tienen mucha ventaja, sobre todo el Arosa son 11 puntos de ventaja con respecto al descenso, podríamos decir que bueno, que lo tiene prácticamente hecho.
Sí, ya comenté la semana pasada que la de la Rosa me parece una de las historias de esta DH1, sobre todo en esta segunda vuelta, y creo que este empate lo confirma. Hasta cuando parece que se les junta todo en contra para no sacar puntos, logran rascar aunque sea un empate, y han pasado de estar en puestos de descenso a principios de febrero, si no recuerdo mal, a estar 11 puntos por encima del descenso y prácticamente salvados. Así que bueno, una jornada más de la Rosa sin perder. Vamos a echar un ojo rápidamente a la clasificación, si te parece, por hacer un repaso a cómo está el grupo de cara a estas últimas 4 jornadas. La pelea por la liga en la zona alta, bastante más viva que en las últimas jornadas. El Celta que había conseguido ese margen de 5 puntos respecto al segundo clasificado, que se ve reducido a tan solo 2, y que hace que el Depor dependa también de sí mismo. Así que toda la pelea por delante para el campeonato. Racing Club y Oviedo, que se mantiene en esa lucha por la segunda plaza, apenas separados por un punto. Es verdad que es una posición simbólica, pero bueno, el pulso está siendo tremendo, están los dos equipos lanzados. Y si miramos a la parte baja, pues se abre una pequeña brecha que no habíamos tenido hasta ahora en el grupo 1, había estado todo muy comprimido. Pero bueno, las victorias de Covadonga, Compostela y el Corus es verdad que lleva unas jornadas sin ganar, pero suma con regularidad, han abierto esa pequeña brecha de 4 puntos respecto a Roces y Marina, que yo creo que de la zona de descenso son los que más opciones tienen de salir de ahí. Sí, bueno, estos son los resultados y bueno, pues el análisis de esta 26ª jornada en el grupo 1, todo bastante abierto de cara a las últimas jornadas, así que veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este grupo 1. Así que bueno, sin más, vamos a pasar ya al grupo 2, a ese grupo del norte de España. Y como siempre, pues cantando primero los titulares. Así que bueno, vamos a comenzar ahora con los titulares, los resultados. Y bueno, pues comenzamos con el primer partido, es el partido del miércoles a las 5, Berceo 1, Santuchu 2. Real Sociedad 1, Arenas 0. Gat de Berriac 0, Logroñés 1. San Juan 3, Danokbat 1. Antiguoco 0, Osasuna 2. Eibar 4, Tudelano 0. Tolosa 0, Baskonia 2. Y el último partido de la jornada, Deportivo Alavés 5, Athletic Club 4. Sí, otro 5-4 en este grupo 2, ese partido del Deportivo Alavés frente al Athletic Club. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer encuentro de esta jornada 26, que era esa victoria del Santucho frente al Berceo. La jornada del miércoles arrancaba en Logroño y el equipo de Rubén Carreño venció a los locales por 1-2. El Berceo consiguió abrir el marcador en el minuto 39, aunque la victoria no les duró mucho, pues a falta de un minuto para terminar la primera parte, Nomayo marcaba el empate a 1. La segunda mitad, bueno, pues transcurrió con ocasiones para ambos conjuntos, pero ninguno pudo materializar las jugadas. No obstante, en el minuto 87 aparecía el jugador del Santuchu, Barona, para lograr los 3 puntos de la victoria. Esta victoria se pone al Santuchu a adelantar un puesto, se pone por delante de su rival más directo, que es el Gat de Berriac, y por su parte el Berceo continúa como el farolillo rojo en la tabla clasificatoria en puestos de descenso. Sí, ese gol del Santuchu justo antes del descenso tuvo que hacer mucho daño al Berceo, que llegaba al descanso por delante en casa ante un rival, podemos decir, directo, que está también en la zona baja, y ese gol entendemos que hizo mucho daño y finalmente se llevó la victoria el Santuchu. En el segundo partido de la jornada, la Real Sociedad venció 1-0 al Arenas de Guecho con un solitario gol de Arruti, en un partido que a la postre ha resultado ser más importante de lo que parece al principio, con esa derrota del Athletic. Y bueno, un encuentro muy complicado para el Arenas de Guecho, visitando a la Real. Los de Javier Sotos en la primera parte apretando mucho en busca de, supongo, de incomodar a la Real, de no dejarles hacer su juego. La Real no estuvo bastante incómoda, sobre todo en esos primeros minutos, pero bueno, Arruti abrió la lata y puso el definitivo 1-0 con un gol de falta directa. Y bueno, una vez con el marcador a favor, pues la Real controló más el partido, aplacó un poquito ese ímpetu del Arena, se acabó sacando 3 puntos que bueno, le sirven para acercarse un poquito a la Atlética, aunque la verdad que está muy complicada la liga. Y por otra parte, pues el Arenas no suma, pero bueno, tampoco han sumado los equipos de su alrededor, así que todo se queda igual una semana más. Sí. Otro equipo que también consigue una victoria por la mínima, aunque en este caso a domicilio, es el Logroñés. Pues esa jornada del jueves arrancaba en Ansoain y el equipo de Álvaro Carrascal conseguía vencer a los locales por ese 0-1.
La primera parte del encuentro transcurrió sin goles a la vista, aunque es verdad que con varias ocasiones por parte de ambos conjuntos, y ya en la segunda mitad el Logroñés conseguía abrir el marcador en el minuto 64 gracias al tanto de Muro, dejando a sus rivales con poco margen para empatar. El partido acabó por lo tanto con la victoria para los visitantes, un triunfo que permite al Logroñés mantenerse en el 9º puesto. Por su parte, el Gazte, como ya hemos comentado anteriormente, pierde una posición frente al Santuchu, se coloca en la 10ª posición y con 4 puntos de ventaja sobre el descenso. Así que bueno, seguimos viendo un grupo 2 en el que el descenso sigue estando sobre todo entre Danokbat, Arenas, Gazte y Santuchu, luego lo comentaremos, bueno, pues un poquito apretado. Sí, esa victoria del Santuchu que visto los resultados de los demás pues resulta ser importantísima. Porque vamos con otro equipo de esa zona baja, el Danokbat, que cayó 3-1 a domicilio frente a la Asociación Deportiva San Juan, un partido en el que el San Juan controló sobre todo desde la media hora de partido, en la que se puso por delante con un gol de Alchu. Antes del descanso lograron doblar su ventaja, irse 2-0 como digo a vestuarios. Alberca cerró el partido yo creo con ese 3-0 a falta de algo menos de media hora, y ya dejando casi sin opciones al Danokbat, que bueno, es verdad que recortó distancias en el 88 con ese gol de Peyo, pero bueno, ya sin tiempo para la remontada. Un San Juan que está haciendo una gran temporada y un Danokbat que, bueno, instalado en media tabla, que no va a sufrir, no ha sufrido en toda la temporada. Y el Danokbat por su parte, pues bueno, partido a domicilio que no logra sumar, pero bueno, como tan solo el Santuchu sumado, como decíamos, pues tendrá más oportunidades de sumar y salir en las próximas jornadas. Así es. Otra victoria que tenemos en este grupo 2, también a domicilio, es la de los Osasuna, ya que bueno, pues el equipo de Miguel Flaño conseguía vencer a los locales por 0-2. El Osasuna abría el marcador en el minuto 16 tras pitar el colegiado un penalti a favor de los navarros. Después de mover el electrónico, a los guipuzcoanos les costó remontar. Los primeros minutos del segundo tiempo transcurrieron sin goles a la vista por parte de ambos equipos. Sin embargo, en el minuto 64, Carlos, autor del primer tanto, anotaba un doblete para cerrar así y sentenciar el encuentro. Con esta victoria, el Osasuna se mantiene cuarto a un punto de su rival más directo, que es el Eibar, y a 2 de la Real Sociedad en esa pelea, bueno, pues por la segunda posición. Aunque bueno, va a ser algo que si no consiguen asaltar el primer puesto va a ser algo simplemente simbólico. Y el Eibar, por su parte, y el Antiguoco, por su parte, se mantiene en sexta posición, pero esta derrota sumada a la victoria del San Juan hace que bueno, que vea un poco peligrar esa sexta posición, ya que se encuentra 2 puntos por encima del conjunto anteriormente analizado. Así que veremos a ver finalmente, porque el Antiguoco ya hemos visto que en las últimas fechas se ha descolgado un poco de esa pelea por estar entre los 4 primeros. Veremos a ver si no sigue bajando, porque el San Juan la verdad que está como un tiro. Sí, dinámicas supuestas entre Osasuna y Antiguoco desde el inicio de la temporada. El Antiguoco empezó lanzado, el Osasuna que quizá tuvo un inicio más dubitativo, y ahora es al revés, es el Antiguoco al que parece que le cuesta mucho sacar resultados, aunque bueno, siendo la temporada que es y estando en Copa del Rey, pues no podemos decir mucho malo sobre ellos, pero es verdad que no pasan su mejor momento, y los Osasuna todo lo contrario, lleva una racha tremenda, creo que son 7 partidos sin perder los que acumula el equipo de Miguel Flaño, así que bueno, veremos a ver hasta dónde llegan, pero la posibilidad de obtener esa segunda posición es bastante real. Otro equipo que está en esa pelea para la segunda posición es el Eibar, que venció de manera contundente al Tudelano por 4-0. Los visitantes se vieron superados en todo momento por el Eibar, y de hecho este 4-0 ya era el que figuraba en el marcador justo al llegar al descanso. El Eibar que logró sus 4 goles en apenas 20 minutos, entre el 24 y el 45. Y bueno, un Eibar que es otro equipo que está en muy buena dinámica, que está metido de lleno en esa pelea por la segunda posición que comentamos, apenas un puntito detrás de la Real, situado entre la Real y el Osasuna. Y bueno, partido relativamente cómodo para ellos, sobre todo desde el momento en el que se ponen por delante del marcador. Y bueno, un Tudelano que va a tener que mirar a las próximas jornadas si quiere sacar puntos que le acerquen a la salvación, que cada vez se reduce más ese margen. Pero bueno, es verdad que una visita al Eibar quizá no era el escenario ideal para recortar esos puntos, vaya. Y bueno, pues un equipo que sigue inmerso en una mala racha de resultados es el Tolosa, que bueno, no pudo darle la vuelta al partido frente al Baskonia, un partido muy igualado, hasta que a 20 minutos para el final Asier abría el marcador para el equipo de Aritz Lucas, colocando el 0-1 para el Baskonia. Posteriormente los donostiarras sentenciaron en el 87 gracias a Gaztelumendi, y bueno, pues con este resultado el Tolosa ya acumula 4 derrotas consecutivas
alejándose de los puestos de la permanencia. Se coloca ya a 6 puntos del Arenas de Guecho, el equipo que marca la salvación, mientras que el Baskonia sigue sumando y ocupa una gran posición en esa mitad de la tabla, en esa octava posición. Veremos a ver si finalmente consigue meterse en esa pelea con Antiguoco y San Juan por la sexta plaza, pero bueno, muy buena temporada del Baskonia, de este equipo recién ascendido, que está marcando el ritmo en esa zona media. Sí, muy buena victoria para ellos. El Tolosa, por supuesto, bueno, jugando en casa, esta derrota es verdad que se aleja bastante de la salvación. Veremos a ver si sigue siendo posible, pero pinta complicado. En el último partido de la jornada tuvimos otro, como decías antes, otro 5-4, un partido loco, un partido lleno de goles, en el que el Deportivo Alavés se acabó imponiendo por 5-4 al Athletic Club. Un partido que ya llegó 5-2 al descanso. Tremendo, 7 goles en esa primera parte entre ambos equipos. Bueno, evidentemente los locales salieron lanzados, salieron muy enchufados, y en el minuto 6 ya ganaban por 2-0 al Athletic con un gol de Iñaki en el minuto 6, otro de Lyubomirov en el 4. Y bueno, los visitantes reaccionaron, recortó distancias Pello Canales, pero el Alavés seguía enchufado, 3-1, volvió a recortar Chus Vizcay, 3-2, nuevamente el Alavés amplió esa ventaja, 4-2, todo esto antes del minuto 40, tremendo. Y bueno, el Alavés se llevó un resultado que parecía definitivo al descanso, con ese quinto gol de Ormazábal, que bueno, 5-2 en el descanso, parecía que lo dejaba hecho. Y sin embargo, el Athletic no bajó los brazos, siguió apretando. Aimar puso el 5-3 en el 76. Con el tiempo cumplido, Hierro puso el 5-4, y dejándole algún pequeño margen al Athletic, que finalmente bueno, no logró empatar este partido loco. Se llevó la victoria a la vez, que es otro de los equipos metidos en la pelea por la segunda posición. Pero bueno, partido absolutamente loco el disputado en Vitoria. El Athletic que cae, no sé si es su primera derrota en su segunda derrota, perdón, en esta DH2, pero su primera derrota en este 2023. Lleva 12-13 partidos sin perder, así que bueno, en principio no debería tener demasiado impacto en la clasificación porque tiene un margen amplio, pero bueno, victoria muy muy meritoria del Alavés. Y bueno, el Athletic que está un poquito más lejos de Cantarell al Alirón, que por momentos parecía que se acercaba en estas últimas semanas. Sí, porque bueno, el Athletic, como bueno, ya viendo un poco y repasando la clasificación, se mantiene como líder con 64 puntos, bastante distancia frente a la Real Sociedad, que ocupa la segunda posición con 57. Ya entramos en esa pelea por la segunda, tercera y cuarta posición con el Eibar tercero con 56 y el Osasuna con 55. A partir de aquí tenemos un pequeño salto, vemos al Alavés quinto, esa pelea por la sexta posición en la que yo tengo al Antiguoco con 55, al San Juan con 43, y me atrevería a meter un poco al Baskonia, sobre todo por esta última por esta racha, con esos 39 puntos. Y a partir de aquí tenemos al Logroñés, una posición bastante relativamente tranquila, con 8 puntos por encima de la zona de descenso. Y la pelea ya por la salvación, en la que tendríamos al Santuchu con 27, al Gazte con 25, al Arenas con 24 y al Danok con 23, con el Tolosa y el Tudelano con 18 y 16 respectivamente más alejados. Y cerrando la tabla el Berceo con esos 13 puntos y con la situación bastante complicada ya. Sí, victoria es muy importante viendo la clasificación tanto de Logroñés como de Santuchu, que abren un poquito de margen. Y bueno, es verdad que la salvación para Tolosa y Tudelano se complica bastante. Veremos a ver esa batalla entre Gazte, Arenas y Danok cómo acaba. Pues si nadie en el chat nos quiere comentar nada de este DH2, pasamos al DH3, al grupo de la zona catalana. Un grupo 3 que también, bueno, su jornada 26, en el que tenemos sobre todo la pelea en la zona baja, reanimada un poco con los resultados que se han dado esta semana. Un grupo en el que la liga, es verdad que ahora la pelea por la liga parece que se ha aclarado bastante en las últimas semanas, pero bueno, es verdad que a cambio pues tenemos ese descenso más avivado que nunca. Y si te parece, empezamos repasando los resultados. Un grupo 3 que tuvo su primer partido el día viernes y que arrancó con ese Español 0, Badalona 2. Gimnàstic de Tarragona 3, Barcelona 5. Cornellá 0, Dam 0. Club Deportivo Ebro 2, Girona 5. San Francisco 3, Sabadell 1. Constancia 0, Zaragoza 2. Mallorca 3, Huesca 0. Y Club Esportivo Europa 5, Grama 4. Está siendo la jornada de los 5-4, para cerrar las jornadas. Muchos goles, muchos 3-5-4. Creo que no hay más, pero ya es casualidad, es sorprendente. Y bueno, arrancando por el primer partido de la jornada, es Español 0, Badalona 2. Un partido en el que quizás podemos esperar un poquito más del Español, en el sentido de que venía en muy buena dinámica.
y sin embargo, pues bueno, se encontró con un Badalona por momentos superior, eh, sobre todo en la primera parte, diría, y bueno, se adelantó el Badalona, apenas unos minutos después logró poner ese 0-2 ya en la segunda parte. Y bueno, sobre todo haciendo mucho daño a las contras del Español, fue capaz de sacar el resultado adelante. Tuvo incluso la oportunidad de poner el 0-3 el Badalona con un penalti que paró Tommy, portero del Español. Y bueno, es verdad que el Español, con ese impulso del penalti fallado por el Badalona, se lanzó con más decisión y con más juego a por el empate, no lo logró. Y finalmente el Badalona saca un resultado bastante, o sea, una victoria de mérito en casa de un rival como el Español, que le separa, yo creo, definitivamente de la zona de descenso. Y por su parte, bueno, el Español sí que le corta esta buena racha que había cogido en las últimas semanas, y que parece que le ha acercado un poquito a la zona alta de la clasificación. Sí, bueno, finalmente se sigue consumando la mala temporada del Español, bueno, que deja mucho que desear para un equipo que bueno, que siempre está peleando ahí con Barça, con Zaragoza en la zona alta de la tabla. Así que bueno, veremos a ver si la temporada que viene pueden mejorar los registros. El siguiente encuentro tenemos ese Cornellá 0, Damm 0, bueno, un partido que comenzó sin un dominador claro. La Damm pues jugaba en campo contrario por momentos y pues acechaba con varias ocasiones, una de Denis que se iba fuera. El Cornellá no se escondía y verdad que generaba peligro en ciertas ocasiones. De hecho, su delantero Bobby finalizó un tiro en el que fue la última de la primera mitad para los locales, pero bueno, no terminó entrando. La segunda parte, verdad que comenzó con una gran jugada de Jurado y un tiro desviado en lo que fue la mejor ocasión del encuentro. Pedro tuvo la suya antes de que el Cornellá comenzase a asediar la portería visitante. Sin embargo, no fueron capaces de adelantarse y bueno, pues los cerveceros acabaron el partido. Pues encerrando al contrario en su área. Finalmente el marcador no se movió, un punto para cada uno, con la Damm que bueno, pues mantiene esta cuarta posición, y el Cornellá que no, bueno, pues un poco en tierra de nadie con esos 37 puntos en octavo lugar. Sí, la Damm me parece ya un poco trayectoria similar a la del antiguo, con el sentido de que bueno, había empezado muy bien la temporada, estaba entre los tres primeros, y ahora según van pasando las jornadas, le va costando un poquito más. Y el Cornellá, bueno, saca una victoria importante, más comprometido un poco por la clasificación, pero bueno, sí que es verdad que no debería sufrir. De hecho, creo que matemáticamente le supone la salvación, si no me fallan las cuentas, se quedan apenas a un puntito. Y bueno, empate que quizá, por lo que sabemos del partido, hubiera merecido más la Damm, pero bueno, finalmente quedó con ese empate a 0. Pasando al siguiente partido, ese San Francisco 3, Sabadell 1. El San Francisco, que está haciendo una gran temporada, instalado en esa zona alta, suma una nueva victoria, 3-1. Se adelantó antes del minuto 20 con un gol de Alejandro García. Es verdad que el Sabadell empata en el 27, pero apenas unos minutos después el San Francisco se volvió a poner por delante con otro gol, que suponía en ese momento el 2-1. Y en la segunda parte el San Francisco acabó cerrando esa victoria con un gol de Ortiz, superada la hora de partido. A partir de ahí el Sabadell apenas tuvo capacidad de reacción, y el San Francisco, que se queda una nueva victoria que le tiene en la zona media alta, como lleva todo el año prácticamente. Y bueno, una temporada muy meritoria para ellos. El Sabadell, que bueno, tendrá que esperar una jornada más para ver si puede sacar esos 3 puntitos que le alejen del todo el descenso, porque ahora mismo está en una situación un poco delicada. Sí, bueno, el siguiente encuentro era entre dos equipos con situaciones bastante dispares en la clasificación. Se enfrentaban Constancia y Zaragoza, partido que se llevó el conjunto maño, en un encuentro en el que fueron bastante superiores en la primera mitad, sabiendo circular bastante bien la pelota, pero bueno, sin quizá ganarle demasiado la espalda a los defensores del Constancia. Tras el paso por los vestuarios, Javier Garcés, el entrenador, realizó 2 cambios muy importantes que cambiaron el devenir del partido, pues ingresando al terreno de juego a Denis Rufo y a Adrián Liso. En el minuto 54, Adrián Liso pues recibió un pase filtrado para batir a Jaime Morillas con un disparo que tocó en la madera y acabó entrando al fondo de la red. Por su parte, el Constancia se fue estirando y empezó a crear peligro a través de salidas a la contra y de jugadas a balón parado, pero se topó con una buena defensa zaragocista que impidió que se estrenaran su casillero.
Aún así, el Real Zaragoza, bueno, pues seguía llegando más al área local y ya en el tiempo del descuento, bueno, pues Sadiuma acabó de sentenciar el encuentro anotando el definitivo 0-2 y bueno, pues permitiendo al Zaragoza mantenerse en esa pelea, esos 5 puntos de distancia con el líder, el FC Barcelona. Sí, Fútbol Club Barcelona, que bueno, pasando al siguiente encuentro, venció en casa del Nàstic de Tarragona por 3-5 en un encuentro en el que el Barça sufrió bastante para sacar adelante los 3 puntos, un Nàstic que parecía prácticamente descendido hace unas semanas, que había enlazado ahora 2 jornadas sin perder, una victoria la semana pasada, que llegaba a este partido con ese impulso y de hecho le dio mucha pelea al Barça. El Barça es verdad que se adelanta muy pronto en el marcador antes del minuto 10, pero el Nàstic remonta, se pone 2-1, luego vuelve a adelantarse colocándose 2-3, 3-2 ya la segunda parte, pero el Barça logra remontar después de jugar más de 80, bueno, casi 80 minutos con 10 jugadores. Se le complicó mucho el partido al Barça a partir de ese minuto 10, además como decíamos, con esa remontada del Nàstic, pero bueno, finalmente un hat-trick de Unai Hernández y los goles de Nil Caldero y Héctor Ford pues le acabaron dando la victoria al Barça, una victoria que les mantiene con un par de partidos de margen sobre el Real Zaragoza, y bueno, un partido que se les complicó muchísimo más de lo que podría parecer, en una visita del Barça a un Nàstic que, como decimos, está en puestos de descenso y no ha dado grandes señales durante toda la temporada, pero bueno, vemos que cualquier partido de la División de Honor se te complica nada más empezar y sufre un montón el Barça para sacarlo, aunque como decimos, pues acabó llevando los 3 puntos de Tarragona. Sí, buena victoria del Barça, como buena victoria también fue bueno, pues el triunfo y la goleada del Girona frente al Ebro, el Girona que vencía al colista de la tabla en un tremendo primer tiempo del equipo blanquirrojo. Pues el primer tanto del encuentro llegaba en el minuto 8 gracias a Guillem Hernández, que bueno, anotaba su primer gol de la temporada. En el minuto 31 Biel Borra duplicaba la ventaja y en el 38 Pablo Calvente marcaba el tercero. El Ebro aprovechó un despiste defensivo en el 39 para cortar distancias con un gol de Fernández, pero les duró muy poco la alegría, ya que en el minuto 40 Ignasi Kern marcaba el cuarto, ese 1-4, justo en la última jugada de peligro de la primera parte. Finalmente, antes de terminar la primera mitad, Kern marcaba el quinto, suponiendo este 1-5 en la primera parte. Además, estos 5 goles en los últimos 15 minutos. Ya en el segundo tiempo el Girona se relajó bastante, conformándose con esa gran ventaja en el marcador, y bueno, pues se dejó ir un poquito el Ebro, comenzó a tener más ocasiones hasta que finalmente en el 83 Lobede anotaba el segundo para el Ebro, definiendo este resultado final de 2-5, permitiendo al Girona, bueno, sumar 3 puntos muy importantes para empatar con la DAM en esa cuarta posición, y ahora mismo, bueno, pues tenemos ese triple empate entre DAM, Girona, San Francisco por ver quién ocupa ese cuarto lugar. Por su parte, el Ebro está, bueno, a 10 puntos de la salvación, situación muy complicada para ellos, y bueno, veremos a ver, porque al final yo creo que es tarde o temprano pues se confirmará su descenso de forma matemática. Sí, el Ebro que tiene la mala suerte, entre comillas, de estar en un grupo en el que el descenso puntúa muchísimo, quizás en otro grupo le veríamos más cerquita, pero bueno, es verdad que el 3 es así. Y el Girona, que está lanzado, está haciendo una muy buena segunda vuelta, y lo mismo ocurre con el Mallorca, que logró vencer por 3-0 al Huesca en casa, su séptimo partido consecutivo sin perder. Además, en esta jornada casi no tardaron en ponerse por delante. En el minuto 5 Diego López anotó un gol olímpico, que no hemos hablado de muchos en lo que va de temporada. Antes de la media hora el Mallorca duplicó su ventaja con un penalti que transformó David Salas, y bueno, con esa ventaja llegó al descanso, un Mallorca que controló el partido en todo momento, casi no dio opciones al Huesca, y en la segunda parte de nuevo un córner botado por Diego López, esta vez no de manera directa, pues encontró a Palleras, que puso ese 3-0, y bueno, victoria relativamente cómoda del Mallorca, que como decimos sigue en muy buena dinámica, que le ha metido de lleno en la zona alta, incluso con cierto margen en esa tercera posición, lo tiene en su mano. Así que bueno, muy muy buena segunda vuelta del Mallorca, y el Huesca, bueno, yo creo que un poquito también dejándose llevar en estos últimos partidos, sin nada a lo que esperar por arriba y sin posibilidad de sufrir, yo creo, por abajo. Sí, y bueno, pues vamos por el último encuentro de esta jornada, sin duda el partidazo de esta jornada, que además se enfrentaban dos rivales directos en la pelea por la permanencia. Finalmente el encuentro terminó con victoria del Club Esportivo Europa por 5-4 frente a la Fundación Esportiva
Grama, en un encuentro que, bueno, pues Alex Martí abría la lata para el equipo visitante con un disparo desde fuera del área en el minuto 12, colocando el 0-1. Sin embargo, el Europa, bueno, pues se tardó 20 minutos en empatar con un gol de Julen Villarrasa, con una primera parte que terminaba con empate a 1, unos primeros 45 minutos tranquilos en comparación con lo que se vendría la segunda mitad. Una segunda mitad en la que Aitor Deza adelantaba a su equipo a los 20 segundos del comienzo de la segunda parte. En el 55 el Europa volvía a empatar con un disparo raso al borde del área de Bernardo Pereira. Y bueno, pues en el 58 Vicente Oromi ponía a su equipo por delante por primera vez en el partido con una jugada a balón parado de córner en el minuto 58. 10 minutos después, la Fundación Esportiva Grama volvía a empatar colocando el 3-3, otra vez Alex Martí con un gran disparo a la escuadra desde dentro del área. El partido se calmó un poco hasta que en el minuto 80 Martí provocaba un penalti, siendo expulsado por segunda amarilla, y Chatilez lo convertía, bueno, pues volviendo a adelantar a su equipo para que 3 minutos después la Grama empatara el partido con un hombre menos gracias al tanto de Joan Pubil. Bueno, cuando parecía que el partido iba a acabar con ese empate a 4, llegó el minuto 90 y Ramos, y en una jugada de córner la pelota caía en los pies de Sergi Vega, quien anotaba ese último gol del partido, dándole la victoria a su equipo y acercándoles a 3 puntos del Constancia en esa pelea por pues lograr la permanencia en el grupo 3 de División de Honor. Así es, enfrentamiento directo en la zona de descenso del grupo 3. Normalmente en estos enfrentamientos los nervios, la presión, el no querer ceder nada, como que dan lugar a partidos muy cerrados. Aquí sin embargo todo lo contrario, Europa y Grama saltaron al campo a darse de leches y a ver quién daba más. Y finalmente ganó el Europa, que como decía, sumado a esa derrota del Constancia y del Sabadell, pues comprime mucho en la zona de descenso. Vamos a echar un ojo a esa clasificación del grupo 3, como decimos, una clasificación en la que el Barça mantiene esos 5 puntos de ventaja respecto al Zaragoza. Yo creo que estas 3 posiciones es complicado que varíen ya, porque el Zaragoza tiene 5 puntos respecto al Barcelona de desventaja y 5 de ventaja frente al Mallorca. A su vez el Mallorca en tercera posición tiene 5 con la DAM. O sea que bueno, yo creo que estas posiciones será complicado que varíen de cara al final, aunque bueno, habrá que ver esa pelea por la Liga, habrá que ver si el Barça tiene algún susto en estas últimas 4 jornadas. Esa pelea por la quinta posición por la cuarta, perdón, de la que hablabas, que involucra a la Dama, al Girona, al San Francisco y al Español, ¿no? Pese a la derrota de esta semana. Y ya si miramos a la zona de abajo, pues bueno, como decimos, esas derrotas de Sabadell y Constancia, y la victoria del Europa comprimen mucho esa zona baja, porque tenemos al Europa dentro de la zona de descenso con 23 y a 3 puntos al Constancia, a 4 al Sabadell. Quedan 4 jornadas, mucho por jugarse. Si esta victoria in extremis del Europa les da motivación y alas, pues sí, habrá que ver si no dan un susto a Constancia y Sabadell. Sí, veremos a ver finalmente qué ocurre en estas últimas 4 jornadas, porque parece que la cosa sí que se está apretando un poquito por la zona baja, así que bueno, sobre todo con el Club Esportivo Europa, a ver si esta última victoria les da un chute de moral. Vamos a pasar ya al grupo 4, a esa jornada 30 del grupo 4, que bueno, que comenzaba el miércoles. Y bueno, pues eso, comenzando con los resultados, empezamos con ese Sevilla 3, San Roque 0, Almería 2, San Félix 0, Málaga 1, Recreativo de Huelva 2, Seneca 1, Vázquez Cultural 0, Rusadir 2, Polillas Ceuta 1, Marbella 2, Cádiz 3, Algeciras 1, Tomares 2, Granada 5, Club 26 de febrero 3 y Calavera 0, Real Betis 2. No hemos tenido 5-4, pero hemos tenido 5-3. Sí, muchos goles, como decimos al principio, esta jornada. Bueno, empezando por el primer partido de la jornada, muy llamativo que se disputen tantos partidos en semana, bueno, todos estos partidos en Semana Santa en la división andaluza, sobre todo desde el miércoles, pero bueno, le estuvieron todos los días liados con partidos. El Sevilla, que venció su compromiso de esta jornada 30, pues tras vencer 3-0 al San Roque. Bueno, es verdad que jugándote la Liga y como local, pues estás obligado a ganar este tipo de partidos, pero bueno, el Sevilla lo sacó adelante con 3-0, todos los goles en la primera parte, tanto el doblete de Dani Lidueña como el gol que cerró este 3-0 de José Antonio López. Nueva portería 0 para el Sevilla, que es verdad que últimamente está encajando bastante poco. Y bueno, partido importante de cara a mantenerse en esa zona alta, sobre todo como digo, jugando en casa, porque la semana que viene, por ejemplo, tiene una salida muy complicada frente al San Félix.
y bueno, llegar con confianza, dejando portería cero y metido de lleno en la pelea por la liga, pues bueno, puede ser importante de cara a afrontar el partido de la semana que viene. Sí, bueno, el siguiente encuentro tendríamos como titulares Almería, que se encomienda a Rachat y a Bruno, ya que tenía un rival difícil enfrente, que llegaba en un momento de forma increíble como es el San Félix. De nuevo, los cambios de Alberto Lasarte fueron claves para la victoria del equipo almeriense en la segunda mitad. Las paradas de Bruno fueron determinantes para dejar la portería a cero una vez más. Arriba, Rachat sumaba su 26º gol de la temporada para adelantar a los suyos. Con el conjunto visitante ya por delante, Juanjo finalizó una contra de libro para colocar el 2-0 final, dejando las opciones del título intactas dependiendo de un pinchazo del Betis. La próxima semana el Almería viajará a Sevilla para enfrentarse a un Tomares que está en una buena dinámica, y por su parte el San Félix también pues se enfrentará a un equipo sevillano como es el propio Sevilla. Así que bueno, veremos a ver cómo transcurre la próxima jornada, con esa pelea sobre todo por el liderato en apenas 2 puntos entre Betis, Almería y Sevilla. Sí, como decías, el San Félix se enfrentará al Sevilla, a lo que comentamos, ya ha puesto en problemas al Almería, veremos a ver si es capaz de poner los mismos problemas al Sevilla, que además jugará como local. Un equipo que coge un poquito de aire es el Recreativo de Huelva, que hablábamos la semana pasada que había caído al descenso, pues esta semana rebota, sale tras vencer en casa del Málaga, una victoria de mucho mérito para el Recreativo de Huelva. Creo que llega a una situación de presión, te ves en descenso, y bueno, ganas en Málaga, que como decimos el cuarto clasificado, equipo de Copa del Rey este año, incluso viéndote por debajo, nada más arrancar el partido con un gol de Manu de la Lama a favor de los malagueños, pero le dio la vuelta el Recre antes del descanso con goles de Bermúdez y Jesús. El Málaga, que lo intentó en la segunda parte, pero se atascó contra la defensa del Recre, que defendió muy bien. También hemos hablado en varias ocasiones aquí en Juvenil División de Honor de los problemas que tenía el Málaga para hacer gol, que si fuese por su defensa pues seguramente estarían un poco más arriba, pero bueno, aquí lo hemos reflejado una vez más. Y bueno, victoria que le sirve al Recre para salir del descenso, 3 puntos muy importantes. Y por su parte el Málaga ve como el Cádiz le recorta puntos y puede que tengamos un poquito de pelea en esa cuarta posición de aquí a final de temporada. Veremos a ver. En el siguiente encuentro, bueno, pues problemas para el Vázquez Cultural, que cae a posiciones de descenso tras sumar una nueva derrota frente al Séneca. El conjunto cordobés sumaba una nueva victoria después del gol de Marcos Soler al comienzo del encuentro. Este triunfo les permite ascender hasta la 7ª posición y les asegura la permanencia de forma matemática. El siguiente partido será frente al 26 de febrero, que también está inmerso en la pelea por lograr la permanencia. Por su parte, el Vázquez tratará de sumar los 3 puntos en casa frente a un Algeciras ya descendido. Así que bueno, veremos a ver, porque sobre todo esa zona de descenso está bastante apretada, con 4 equipos separados por apenas un punto. Sí, de hecho la victoria del Recreativo de la que hablamos les ha ocupado la 11ª posición. O sea, sí, no se han quedado al límite, tienen un par de equipos en medio respecto al descenso. O sea que bueno, esto va a estar variando constantemente en estas últimas 4 jornadas. Vamos al siguiente partido. Hablábamos antes del Cádiz, que se acercaba al Málaga, y de hecho es gracias a esta victoria del equipo gaditano en Marbella, un partido en el que el Cádiz, como decimos, logra sacar estos puntos en un partido bastante complicado para acercarse al Málaga. Zuluaga adelantaba a los locales, adelantó al Marbella, Giancarlo puso el 2-0 en el 39, pero el Cádiz logró remontar tras el descanso, tras el paso por vestuarios. Niza hizo un doblete, Samu Espósito puso por delante al Cádiz. Todo esto antes del minuto 60, remontó en apenas 15 minutos el Cádiz en un arranque tremendo de la segunda parte, y el Cádiz, que logró mantener esa distancia y cerrar el partido con ese 2-3, como decimos, en un partido que era importante para el Cádiz sabiendo el resultado del Málaga, se acerca a esa 4ª posición. Y por su parte mete en problemas al Marbella, que la semana que viene tiene un enfrentamiento clave frente al San Roque para alejarse del descenso. Por su parte el Cádiz tendrá enfrente al Rusadir, que tampoco va a ser un rival fácil, porque según la combinación que se dé, pues podría ser equipo descendido a Liga Nacional, así que seguro que el Cádiz no tendrá para nada fácil el partido de la semana que viene. Antes de seguir con el siguiente partido, nos pregunta por el chat Quique Gran Canaria. Buenos días, buenos días, Quique. Para vuestra opinión, ¿quién sería el campeón en este grupo? Está complicado, porque hemos visto bastantes altibajos. Yo creo que la temporada de tanto Betis, Almería y Sevilla sí que está siendo un poco montaña rusa de forma continua. Yo creo que la Almería ha tenido una muy buena racha
sobre todo pues tuvo un par de meses ahí en los que fue el gran equipo. Habrá que ver, el Betis tiene dos enfrentamientos muy complicados, como son el Málaga y el Granada antes de terminar la temporada. No sé qué decirte exactamente. Sí. Nos tiramos un triple, ¿o cómo va esto? Yo estaba revisando el calendario de los 3 equipos y es verdad que dentro de que no lo tiene fácil ninguno porque juegan contra equipos de abajo que se están jugando todo, me da la sensación de que el Almería es el que lo puede tener un poquito más asequible a priori, ya que además cerraría la última jornada frente al Algeciras, que está descendido, en casa. El Sevilla y el Betis tienen encuentros complicados, el que hablábamos antes del Sevilla frente al San Félix, o ambos equipos de Sevilla se enfrentan al Básquet Cultural, que está en problemas, que están muy necesitados. Así que bueno, creo que en ese sentido el Almería tiene un puntito extra, y si además le sumamos lo que vimos en Copa del Rey, lo que hemos visto esta jornada por ejemplo, de ese plus que a veces da Alberto Lasarte en los partidos, que tiene esa habilidad para cambiar o está sabiendo dar con la tecla con los jugadores de banquillo, quizá mi apuesta para este final de temporada sería el Almería, aunque si no me equivoco no depende de sí mismo, claro. No, Almería, así que depende de sí mismo el Betis, claro, lógico. es el único equipo que depende de sí mismo, pero bueno, creo que el Almería puede confiar en sus posibilidades. Yo te voy a decir al Betis, venga, por llevarte la contraria. Hombre, es verdad que tampoco, o sea, podía haber dicho cualquiera de los tres, la verdad. lidera el grupo a falta de 4 jornadas, pero bueno, mi apuesta es el Almería, aunque como decimos, bueno, está a la espera Aunque sigo pensando que el Sevilla, siendo el único equipo que no ha perdido aún en lo que llevamos de temporada en el grupo 4, hay que tenerle muy en cuenta para la pelea, el Sevilla, es que la sensación que tengo es que la semana que viene frente al San Félix tiene un rival muy complicado fuera de casa, pero bueno, es verdad que lo que pasa es que con el Sevilla necesita fallos de los dos equipos de delante. Si ya veo difícil un pinchazo del Betis, que coincidan pinchazo del Betis y del Almería, lo veo más complicado, entonces por eso veo más complicada la liga para el Sevilla, pero como decimos, es que está todo muy abierto, hay muchos equipos jugándose mucho en estas últimas jornadas, con ese descenso en el que caen varios equipos, el playoff y demás. Bueno, muchos equipos con mucho en juego, pero bueno, como digo, mi apuesta sería el Almería. Bueno, pues contestada esta pregunta, continuamos con este análisis de los partidos. Y bueno, pues en el siguiente encuentro, 2 penaltis del Rosadir confirman el descenso matemático del Polilla. O sea que bueno, pues el equipo de Melilla venció en el derbi al equipo ceuti por 2-1. Abdelá, desde el punto de penalti, hizo un doblete para conseguir los 3 puntos. Bueno, pues, aunque Ramos adelantaba a los visitantes, estos fueron incapaces de mantener el resultado. Con esta derrota y la victoria del Tomares se consuma el segundo descenso del grupo. El Polillas Ceuta, ya sin opciones, recibirá al Calavera para intentar cerrar de la mejor forma posible la temporada. Y por su parte, el Rusadir tendrá que ganar si quiere seguir al Cádiz. Sí, un poquito situación de sálvese quien pueda, sí. Ahora mismo en el grupo 4, este partido dramático total, porque quien perdiese prácticamente descendía matemáticamente. De momento se salva el Rusadir, que como decimos tendrá que ganar al Cádiz ahora si quiere seguir vivo. Y otro equipo que está sumando un montón y que parece que quiere separarse definitivamente de esa zona de descenso es el Tomares, que vuelve a ganar, que bueno, no le saca el descenso, pero como decimos, le acerca bastante. No se ha visto beneficiado por la victoria del Recre, por ejemplo, no le ha venido bien, pero bueno, tercera victoria consecutiva del Tomares, que parece que ha dado con la tecla ahora en primavera y veremos a ver si no la acaba salvando. Suma 32 puntos, es verdad que el Tomares en este caso se enfrentaba a un Algeciras ya descendido, pero bueno, sacó el partido adelante con ese 1-2, 3 puntitos más. Y bueno, la mala noticia para el Tomares es que es posible que esa racha de victorias llegue a su fin la semana que viene, porque recibe la Almería, que como hablábamos antes se está jugando la liga. Pero bueno, muy buena dinámica del Tomares, que se podría permitir, entre comillas, caer la semana que viene frente a la Almería, un rival muy complicado, y aún así estar metido de lleno en esa pelea por la salvación gracias a esta buena dinámica que lleva. Sí, otro equipo que bueno, pues también entra en una buena dinámica es el Granada, que vence a un 27 de febrero bastante correoso, un conjunto nazarí que se llevó los 3 puntos frente al 27 de febrero, que llegaba fuera de los puestos de descenso y que a pesar de no sumar sigue fuera de los puestos de descenso. Se adelantaron los malagueños con el gol de Ben Kruger, aunque Bonilla y Escarabajal lograron poner por delante a los rojiblancos antes del descanso. Rodelas hacía el tercero y Urrigalis convertía el 3-2 en el minuto 60, para que minutos después Escarabajal volviera a ver puerta al anotar un penalti.
Sierra sentenciaba en el 74, aunque Urrigalis volvería a anotar para maquillar el resultado final. El partido estuvo marcado por la expulsión del entrenador visitante y la suspensión del partido porque el entrenador no quería abandonar el terreno de juego. Sí, partido muy tenso, con mucho en juego, sobre todo para el 26 de febrero, con muchos goles, nervios a flor de piel y bueno, se vio reflejado en ese incidente final. Quizá de todas las goleadas, bueno, de todos los partidos con muchos goles, mejor dicho, que hemos visto, bueno, quizás es el más desequilibrado porque es verdad que el resultado es un 5-3, pero no, el Granada estuvo por delante del marcador con cierto margen durante muchos minutos. Así que bueno, victoria para el Granada que se mantiene en sexta posición. Y acabamos con el partido del líder, con el partido del Betis, que suma una nueva victoria, en este caso por 0-2 frente al Calavera. Un Betis que, bueno, podemos esperar esta victoria frente al Calavera, pero importante igualmente porque ahora afronta un calendario muy complicado. Visita Málaga y después Granada, que decías tú, llega en una gran dinámica. El Málaga, pese a esta derrota de esta jornada, pues un equipo muy duro de roer, muy difícil de hacerle goles. Así que el momento, bueno, clave de la temporada, por supuesto, cuando estás líder a falta de 4 jornadas, pero el momento de calendario crítico para el Betis, que llegará con esta victoria en el bolsillo y le permite llegar, como digo, a este momento tan complicado como líder. Echando un vistazo rápido a esta clasificación del DH4, bueno, tenemos esa pelea, como decimos, como venimos comentando, entre Betis, Almería y Sevilla en apenas 2 puntitos. Málaga y Cádiz, que se van a disputar esa cuarta plaza después de esta derrota del Málaga. Y ya si miramos a la zona baja, yo creo que a partir de el San Félix le podemos considerar salvado con 42 puntos en novena posición, pero a partir de la décima, Marbella, Recre, 26 de febrero, Tomares y Vázquez Cultural, son 6 equipos, si no me falla las cuentas, 5 equipos en apenas 3 puntos en un partido. Así que bueno, todo por decidir en este grupo 4, o como decimos, va a haber muchos cambios de posición, igual que lo hemos visto esta semana, así que estas posiciones se irán alternando de aquí al final. De estos 5 bajarán 2, se salvarán 3, así que bueno, emoción hasta el final en este final de temporada del grupo 4. Y como decíamos, de cara a la próxima jornada, pues tenemos ese choque clave del Rusadir, que podría ser nuevo equipo de Liga Nacional matemáticamente, y el San Roque, si hay carambola de resultados, no descendería matemáticamente, pero sí que se quedaría en una situación muy complicada en este DH5. Así que sin nada más que comentar, si no hay más preguntas del chat respecto a este grupo 4, pues podemos pasar al grupo 5, el grupo que se disputa en su mayor parte aquí en la Comunidad de Madrid. Un grupo 5 en el que, como decíamos al principio, han ganado los 2 candidatos al título, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, pero que, bueno, sobre todo el Atlético de Madrid ha sufrido bastante. Tenemos resultados también muy llamativos en la zona de abajo, sobre todo esa victoria del Badajoz. Así que si te parece, vamos a pasar a repasar los resultados de este grupo 5. Sí, y comenzamos con ese Real Madrid 3, Getafe 0. Rayo Vallecano 1, Rayo Ciudad de Alcobendas 3. Leganés 1, Club Internacional de la Amistad 0. Diocesano 2, Atlético de Madrid 3. Sporting Hortaleza 1, Badajoz 2. Rayo Majadahonda 1, Fuenlabrada 2. Alcorcón 0, Valladolid 1. Y cerró esta jornada el Cultural Deportivo Leonesa 1, la Cruz Villanovense 0. Sí, así que bueno, pues comenzamos con ese primer encuentro de la jornada, ese Real Madrid 3, Getafe 0, un Real Madrid que logra una nueva victoria en su camino hacia el campeonato del grupo 5, en esta ocasión en Valdebebas frente al Getafe. El equipo azulón salió bastante bien plantado al terreno de juego, incomodando al equipo blanco, pero bueno, pues Daniel Mesonero desequilibró el encuentro para los blancos, primero a través del juego y después con un auténtico golazo desde fuera del área para abrir la lata. Ya en la segunda mitad, Gonzalo en un remate de córner y César Palacios en el descuento cerraban ese 3-0 definitivo frente a un Getafe que apenas inquietó la meta blanca durante los 90 minutos. Así que bueno, el Madrid continúa una semana más líder, pues gracias a esta gran victoria. Sí, un Getafe que le costó mucho, como venimos hablando en las últimas semanas, hacer daño. Es verdad que en un partido mal de base es un partido muy complicado, pero bueno, no pudo generar demasiado peligro, y el Madrid que una semana más pues sigue sumando, llegará co-líder como mínimo al derbi. Bueno, no, perdón, queda una jornada en medio. Sí. Me he ido al derbi directamente, las ganas de que llegue. Segunda parte de la jornada, esa victoria del Rayo Ciudad de Alcobendas por 1-3 en campo del Rayo Vallecano.
lo que podemos considerar un duelo directo por esa tercera posición. Es verdad que el Rayo venía en muy buena dinámica, el Ciudad Alcobendas se había descolgado un poquito con alguna derrota que no esperábamos, pero bueno, con esta victoria, el resultado del Alcorcón, lo que sufrió el Leganés, pues bueno, se reabre un poquito todo. El Rayo Ciudad Alcobendas, que empezó ganando en la primera parte con un gol de Carvajal, tras el paso por la historia dobló su ventaja con otro gol de Manuel, que está haciendo una gran segunda mitad de temporada, no tengo las cifras, pero lleva varios goles. El Rayo Vallecano se metió en el partido con ese gol de Robles desde el punto de penalti en el minuto 54, pero el Rayo de Alcobendas, que mantuvo su distancia, manejó la ventaja en el marcador, y finalmente en el minuto 90 Martín puso el definitivo 1-3 en un resultado, como digo, muy meritoria victoria, en mi opinión, para el Rayo de Alcobendas, por lo que decíamos, por esa dinámica en la que llegaba el Rayo Vallecano, que era realmente buena. El Rayo de Alcobendas, que parece que se descolgaba un poquito de esa pelea por la zona alta de la clasificación. Y mira, gana 1-3. Ahí estamos hasta el final de temporada. Yo creo que vamos a tener pelea entre ambos equipos. Veremos a ver el Leganés, si el Alcorcón reacciona y se mantiene. Así que bueno, como digo, victoria que en mi opinión muy meritoria del Rayo Alcobendas. Bueno, y el siguiente encuentro era ese partido entre el Leganés y el Ciudad Amistad, el Ciudad Internacional de la Amistad, en el que, bueno, pues ambos supieron hacer gala de una defensa bastante efectiva en un encuentro donde los pepineros, dirigidos por esta semana por Fran Leán, bueno, pues tuvieron que llevar la iniciativa. El planteamiento de los de Manu Gañana fue bastante provechoso, supieron hacerse fuertes en defensa, plantar cara al rival y desbaratar sus ocasiones, generando contras permanentes desde la banda izquierda. Y bueno, pues Iker y Mario fueron habituales desde atrás, buscando a sus compañeros para tratar de hacer daño, bueno, pues de forma contundente. Ambos conjuntos, bueno, pues con necesidades dispares, gozaron de acercamientos y ocasiones, donde finalmente, bueno, pues el Leganés consiguió esa victoria gracias al gol de Coque en el minuto 80, bueno, ya centrados en esta recta final del encuentro. Tenemos, bueno, pues declaraciones tanto de Fran Leán del Leganés como de Manu Gañán del Ciudad Internacional de la Amistad. No sé si las tendremos ya sí, por ahí. Estamos viendo algunas imágenes del partido. Bueno, victoria del Leganés, pero muy meritoria la segunda mitad de temporada de la Amistad, que ha logrado salir de descenso, abrir cierto margen y competir de tú a tú en partidos tan complicados como este. Mientras preparamos las declaraciones, nos decía Lucas PM por el chat que qué equipazo era el Alcobendas. La verdad es que sí. No sé si decir que es el mejor recién ascendido de este año, pero si no lo es, tiene que estar ahí en esa discusión. Como decimos, con esta victoria parece que se reengancha un poquito a esa pelea por la tercera o cuarta posición, así que muy, muy meritoria esta temporada del Rayo Nacional Alcobendas. Ahora mismo está a 4 puntos del Rayo Vallecano, así que bueno, veremos a ver si logra meterse en esa tercera o cuarta posición. Y vamos a escuchar, si no me equivoco, las declaraciones de tanto de Manuel Gañán como de Fran Leán. Hay que decir que no estaba Sergio Solís en el banquillo, porque de momento ha cogido las riendas del Leganés B, al menos de manera temporal, si no me equivoco hasta final de temporada. Así que bueno, cambio en la estructura del Leganés. Pero bueno, como decíamos, vamos a escuchar esas declaraciones de ambos entrenadores tras ese Leganés 1, Amistad 0. Que bueno, viene siendo titular en las últimas jornadas, que nos da mucho desequilibrio, nos da mucho desborde y encima está aportando con goles, y ahora mismo pues está en un momento muy bueno y siendo un jugador importante. Perfecto, mister, pues muchas gracias y suerte para las próximas jornadas. Muchas gracias. Alex Ortiz para Juvenil DH, estamos con Fran Leán, mister del Leganés. Buenas tardes, mister, enhorabuena por la victoria. Bueno, cuéntanos cómo has visto el partido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo que estábamos hablando ha sido un partido en el que nos hemos tenido que llevar la iniciativa en el juego y bueno, pues sobre todo en la primera parte no hemos entrado mal al partido, hemos tenido un par de ocasiones y acercamientos en campo rival, pero bueno, sí que es cierto que con el paso de los minutos sacar los mayor número de puntos que podamos de aquí a final de temporada. Efectivamente, hablas un poco de ese planteamiento del partido. Es verdad que hasta el minuto 80 aproximadamente ellos no consiguen marcar el primer gol, les ha costado mucho. Bueno, el único gol del partido. ¿Cómo habéis planteado un poco el encuentro en esa línea no más defensiva quizá, no? Sí, nosotros sabíamos que ellos habían perdido pocos partidos en casa, así que es verdad que habían perdido pues contra los equipos grandes y luego contra el Rayo de Majadahonda, creo que no habían perdido aquí más partidos. Entonces pues bueno, al final
sabíamos que a veces hay que ser humilde y defender bien y luego pues intentar buscar tener alguna ocasión, ¿no? Eso hemos hecho a lo largo de prácticamente todo el partido. En la primera ocasión hemos tenido un par de ocasiones claras, ahora al final en el último minuto pues también hemos tenido una ocasión muy clara y bueno, ahí tenemos las declaraciones de ambos entrenadores. Como decimos, victoria importante para el Leganés para seguir en esa pelea por la tercera posición y bueno, resultado que pese a la derrota pues no debe saber del todo mal a la Mestalla, que compitieron muy bien en un partido muy complicado. Otro equipo que tenía un partido muy complicado y compitió bastante bien fue el Diocesano, que bueno, en una situación bastante más complicada que la Amistad, pues plantó cara al Atlético de Madrid, se adelantó nada más empezar el encuentro y bueno, parecía que iba a complicar a un Atlético al que ya complicó mucho en la primera vuelta, y así fue durante todo el encuentro. Es verdad que Abde Raihani empató relativamente rápido antes del descanso, y el Atlético de Madrid, que se puso 1-3 en la segunda parte con un nuevo gol de Abde y Salva. Pero bueno, el Diocesano que reaccionó, el Diocesano que apretó hasta el final, que no se rindió, se puso 2-3, hizo sufrir al Atlético de Madrid hasta el final. Pero bueno, finalmente el Atlético sacó el partido adelante, se mantiene una semana más como colíder a la espera de la llegada de ese derbi. Y bueno, la semana que viene recibe a la Cultural Leonesa en casa, o sea que bueno, lo tiene en su mano para llegar a ese derbi como colíder y depender de sí mismo para ser campeones de esta TH5. Sí, una gran victoria del Atlético de Madrid, aunque bueno, lo tuvo bastante complicado y tuvo que sufrir bastante para conseguir la victoria. El Badajoz también consiguió a domicilio una muy importante victoria frente al Sporting de Hortaleza. Bueno, una primera parte en la que hubo muchas ocasiones tanto para el equipo local, pero bueno, un gran Alfonso Pérez evitaba 2 goles. Se fueron al descanso con un gran dominio del Sporting de Hortaleza, y ya en la segunda parte, bueno, pues fue cuando llegaron los goles. El Badajoz mantuvo la calma aprovechando los contraataques y bueno, pues así consiguieron el minuto gracias a un gol de Raúl Tamudo en el minuto 61. Este no pudo atrapar, bueno, pues al final consiguió Álvaro González consiguió empujar ese balón para conseguir el primer tanto. El Hortaleza siguió empujando y no bajó la cabeza tras encajar el gol, y poco tardó llegar la recompensa, ya que bueno, pues 8 minutos después Jorge Rodríguez recibió un gran pase en saque de banda y bueno, pues conseguía ese gol. Sin embargo, en el 84 el Badajoz lograba el definitivo gol de la victoria gracias a un Pablo Martínez que anotaba este gol. Así que bueno, esta fue la victoria del Badajoz ante el Sporting de Hortaleza, y como hemos comentado antes, en términos clasificatorios les sirve para pues evitar ese descenso de forma matemática. Sí, victoria con varias repercusiones. La primera, que el Badajoz no baja, y la segunda, que complica bastante al Sporting de Hortaleza, que tiene un encuentro en casa donde son muy fuertes frente a un rival a priori asequible o de los que deberían ganar para salvarse, y se complica bastante la situación del Sporting, aunque es verdad que la derrota del villanovense, de la que ahora hablaremos, pues suaviza un poco estas consecuencias. Pero bueno, situación complicada para el Sporting, también para el Badajoz, que debe seguir sumando de 3 en 3 si no quiere descender. Pero no, como decimos, victoria muy meritoria del Badajoz. Nuevo partido, esa victoria del Fuenlabrada por 1-2 frente al Majadahonda en el Estadio de la Oliva. Los de Javier Encinas llevaron un partido muy disputado con 2 cabezazos de Diego Martínez, el último sobre la bocina para darle la victoria a su equipo. El Rayo tuvo sus tramos de dominio, ese gol con el que se puso por delante. Bueno, un partido muy igualado, 2 equipos que yo creo que se han mostrado irregulares a lo largo de toda la temporada, pero de los que hemos visto de ambos, buenos ratos de juego, muy buenos partidos frente a equipos también de la zona alta. Y como decimos, finalmente un cabezazo a la salida de un córner de Diego Martínez le dio la victoria al Fuenlabrada casi en el tiempo de descuento. Certifica el buen momento de la temporada del Fuenlabrada, que sobre todo, que yo creo que es desde que su salvación es prácticamente matemática, pues se han relajado, están jugando mejor, están sacando mejores resultados. Y el Majadahonda, bueno, no es matemática todavía, es verdad que lo tienen muy cerca, pero bueno, sí que hablamos también de un equipo que, como decimos, enlaza buena racha de resultados con otras no tan buenas. Pero bueno, antes o después yo creo que el Rayo Majadahonda acabará logrando esa salvación.
Sí, y bueno, pues antes de terminar, bueno, antes del último partido, tenemos una de las, para mí, sorpresas, que es esa victoria a domicilio del Valladolid frente al Alcorcón, en un partido muy igualado en Santo Domingo, donde ninguno de los equipos tuvo realmente ese dominio de la pelota. En la primera parte el Valladolid tuvo más ocasiones, pero bueno, quizás la actuación de Chris evitó el 0-1, y ya en la segunda parte el Valladolid, bueno, pues es verdad que tuvo las posiciones más claras. En el 55 llegaría el gol de Sergio Esteban para adelantar a los visitantes, y bueno, pues ambos entrenadores decidieron darle minutos a los jugadores menos habituales. Y bueno, pues a pesar de los cambios, el Alcorcón fue incapaz de tener ocasiones más claras y el resultado no se movió más allá del 0-1. Una victoria que permite al Valladolid coger confianza, y bueno, pues un Alcorcón con bastante baja de jugadores en dinámica del filial, que se descuelga un poco de la carrera por esa tercera posición. Sí, un Valladolid que está un poquito en tierra de nadie, pero que últimamente está dando guerra a equipos de la zona superior. Ya lo hizo con el Madrid la semana pasada, ahora lo hace con el Alcorcón, así que bueno, muy buen final de temporada del Valladolid. El Alcorcón, como decíamos, bueno, entre bajas por lesión y por presencias con el filial, pues bueno, jugando con jugadores menos habituales y quizá dejándose llevar también un poquito en estas últimas jornadas. Y vamos a pasar ya al último partido de esta DH5, otro con bastantes implicaciones en la zona baja, que no es otro que sea la victoria de la Cultural Leonesa por 1-5 frente a la Cruz Villanovense, en un partido que la Cultural Leonesa gana en el minuto 95 con un gol de su portero, con un gol de Adrián Tabuenca, en el que es el tercer gol de un portero esta temporada en la División de Honor, el segundo en la DH5. Y bueno, partido, como decimos, de gran importancia para ambos. La Cruz Villanovense al borde del descenso por arriba, la Cultural Leonesa acercándose a ese borde del descenso por abajo, ya que ha sumado en estas últimas semanas. Y bueno, en la primera parte tuvieron ambos equipos varias ocasiones, ninguno logró mover el marcador y se llegó al descanso con ese 0-0. Y así estuvo también durante toda la segunda parte. Es verdad que ninguno con especial claridad, parecía indicar que todo acababa 0-0, pero bueno, ese córner en el 95, la Cultural Leonesa un punto no le sacaba de nada, así que deciden arriesgar. Sube Adrián Tabuenca, su portero, a rematar ese córner, y esa valentía pues tiene su recompensa en el gol, que no solo le da 3 puntos a la Cultural Leonesa, que son muy importantes para engancharse aún más si cabe a esa pelea por la salvación. Ahora mismo están a 4 puntos, sino que al equipo al que le quitan ese punto es a la Cruz Villanovense, que es el equipo que marca el descenso para arriba. Así que, como decimos, se queda en 4 puntitos el margen. Son 4 jornadas, la Cultural Leonesa está más viva de lo que parecía en las últimas 3 semanas, un mes. Así que bueno, muy importante victoria de la Cultu. Sí, vamos a aprovechar ya para repasar la clasificación, una clasificación que ya en breves estaréis viendo en pantalla, y bueno, pues en la que vemos al Real Madrid, que continúa líder, empatado con el Atlético de Madrid en esa pelea, bueno, que se decidirá posiblemente en el derbi, que tendremos al campeón, aunque bueno, ya anticipamos que el segundo equipo que quede en este grupo 5, a no ser que haya un descalabro en las últimas jornadas, irá también a Copa de Campeones. En la pelea por la tercera posición, como tú bien comentabas antes, tenemos a Rayo Vallecano con 48, seguido de Leganés con 46, Rayo Alcobendas con 44, y ya un poco más descolgado el Alcorcón con 43. A partir de aquí ya tenemos a varios equipos un poco en zona de nadie, con Fuenlabrada, Getafe, Valladolid y Majadahonda, y entramos ya de lleno en la zona de descenso, en la pelea por la permanencia, con la Amistad 11º con 27, 2 puntos por encima del Villanovense, y ya en zona de descenso el Hortaleza con 23 y la Cultu con 21. A partir de aquí, bueno, pues los dos equipos que ya lo tienen bastante complicado y que para mí ya están virtualmente descendidos, que son el Diocesano y el Badajoz, que quién sabe si en la próxima jornada se podría confirmar su descenso de forma matemática. Sí, son 11 puntos los que tiene de distancia frente al Villanovense, quedan 4 jornadas, un empate del Villanovense pues les dejaría en Liga Nacional, pero bueno, habrá que ver, se tiene que dar todavía los resultados. Así que si no hay nada más que comentar sobre el grupo 5, pasamos directamente al grupo 6, el grupo de las Islas Canarias, el único grupo que tiene a su campeón decidido hace varias semanas ya. De hecho, si no recuerdo mal, fue en febrero cuando Las Palmas se proclamó campeón de este grupo. Bueno, unas Palmas que esta semana volvieron a vencer, una nueva goleada del equipo canario, entre otros resultados. Así que si te parece, bueno, antes que nada destacar que el Unión Viera Huracán fue aplazado, así que posiblemente lo tengamos entre semana, y para ajustar el calendario. Así que vamos a hacer ese repaso a los resultados, que una jornada 26 en este grupo 6 que se inició con ese Arucas 0, Tenerife 1.
Juventud Laguna 1, Club Deportivo Sobradillo 0. Club Deportivo San José 2, Puerto Cruz 0. Maspalomas 0, Las Palmas 5. Club Deportivo Las Longueras 4, Unión Deportiva San Fernando 2. La Oliva 2, Orientación Marítima 0. Y Ibarra 1, Mensajero 2. Y bueno, pues el partido entre la Unión Viera y el Agrupación Deportiva Huracán, que bueno, pues se aplazó por bueno, pues la defunción de la madre del entrenador de la Unión Viera, así que bueno, desde aquí le acompañamos en el sentimiento. Así que bueno, estos fueron los resultados de esta jornada 26 en el DH6, una jornada 26 que bueno, está marcada por otra goleada de Las Palmas, esa buena racha del Juventud Laguna, el triunfo vital de las Longueras en la lucha por la permanencia y bueno, pues las victorias visitantes de Tenerife y Mensajero y las victorias locales de San José y de la Oliva. Sí, muy importante me parece en particular esa victoria del Mensajero que les permite abrir brecha con el descenso. No es matemático, pero bueno, son 7 puntos los que tiene el Mensajero respecto a las Longueras, que es el equipo que marca ahora mismo esa posición de descenso. Y bueno, teniendo en cuenta que ni Ibarra ni Puerto Cruz, que ya está descendido, ni Maspalomas han sumado, pues bueno, creo que victoria muy importante del equipo del Mensajero, como decía. Así que bueno, con 4 jornadas, es verdad que son 7 puntos solo, pero bueno, aún tiene camino que recorrer, pero lo tiene bien. La victoria de San José también es importante, me parece, porque venía de una racha de 3 derrotas consecutivas. Es verdad que se enfrenta al Puerto Cruz, que es un equipo ya descendido en este grupo 6, pero aún así, pues victoria importante con los goles de García y Mamadou Diallo. Y la Oliva, que es otro equipo que venció en casa, venció por 2-0 a la Orientación Marítima. Bueno, 7ª posición para el San José, está haciendo una buena temporada. Por su parte, la Orientación Marítima pues sí que se está dejando un poquito llevar, son 5 derrotas consecutivas, que esperemos no empañen una buena temporada de este equipo que ha estado en la zona alta todo el año. Sí, bueno, pues comenzando un poco con esas goleadas, Las Palmas, que bueno, pues continúa ganando todos sus partidos en la competición y bueno, pues de manera contundente al Las Palmas, gracias a los dobletes de Johan Guedes y Marcos Moraga y al tanto de Víctor Sánchez, mientras que bueno, pues el Maspalomas sigue a 5 puntos de la salvación. Por su parte, el Tenerife venció por la mínima al Arucas en ese resultado final de 0-1, en el que Omar Cabrera hizo el tanto de la victoria en el minuto 90, con el Tenerife que consigue asentarse un poco más en la segunda posición, mientras que los blanquinegros bajan al 10º lugar. Sí, nos comentan justo por el chat sobre este partido que Gran Canaria, que fue un gran partido entre locales y tinerfeños, y bueno, que son 4 finales para muchos, 4 finales entre otros para el Arucas, que bueno, es verdad que lo tiene en su mano, son 8 puntos respecto al descenso, pero bueno, va a tener que sacar algún punto que otro para estar más tranquilo seguramente. Habrá que ver también cómo puntúan equipos como las Longueras o San Fernando para ver cuánto necesita el Arucas. Podría valerle con los puntos que tiene, pero bueno, pueden entrar los nervios. Además, ves que ganan las Longueras esta semana al San Fernando, ves la victoria del Mensajero, bueno, se le puede complicar un poquito la cosa. Bueno, por hablar un poquito de esa victoria de Las Palmas, bueno, en campo del Maspalomas, 0-5, mismo resultado que la semana pasada, si no me falla la memoria. Johan Guedes y Marcos Moraga pues apuntaron un doblete cada uno a su nombre, y Víctor Sánchez puso el quinto. Y bueno, el Club Deportivo Maspalomas, que igual que hablamos de la victoria de las Longueras y del Mensajero, pues se complica un poco la salvación. Son 5 puntos, 4 partidos, victoria de rivales directos. Es verdad que no era el partido para sumar, pero bueno, esperemos que no, a ver si no les afecta demasiado a la confianza esta derrota y tienen fuerzas y fútbol para salir de esa complicada situación. Vaya. Bueno, pues el Juventud Laguna también logró sumar los 3 puntos contra el Sobradillo por un 1-0 gracias al tanto de Ariel Medina en el 89. Y bueno, pues es verdad que los verdiblancos se quedaron con no menos en el minuto 35 con la expulsión de Kirian Padrón. Y bueno, pues los violetas encadenan 13 partidos sin perder, subiendo a la 5ª plaza. Además superan a los visitantes, que son 6º. Por su parte, también las Longueras se impusieron en su duelo directo frente al San Fernando por 4-2. Jesús Jiménez hizo un doblete para los teldenses, donde también marcaron Romu Pérez y Robert Rodríguez. Para los visitantes anotaron Negrín y González. Bueno, pues los rojiblancos se sitúan a 3 puntos de la salvación, que la marca el conjunto azulón.
Sí, ya por último cerrar esa victoria que comentábamos del Mensajero en casa del Unión Deportiva Ibarra por 1-2, un Unión Deportiva Ibarra que prácticamente está rozando el descenso matemático, van a necesitar sumar la semana que viene sí o sí. Por su parte, bueno, el Mensajero que se empezó perdiendo el partido con un gol de Godwin Liso para el Ibarra, pero bueno, los palmeros le dieron la vuelta con los tantos de Kofi apenas un par de minutos después, y Totti ya la segunda parte completó la remontada. El Mensajero que se colocó un décimo, como comentábamos, con cierto margen respecto a una zona de descenso en la que el Ibarra parece que va a tener bastante complicado salir, con 21 puntos. Bueno, es verdad que son solo 3 respecto a las Longueras, no le han beneficiado los resultados de esta semana de sus rivales directos, pero bueno, sigue metido de lleno en la pelea. Bueno, un encuentro que podríamos calificar de directo, que se lleva el equipo rival en tu casa. Bueno, derrota dolorosa, pero siguen metidos de lleno en esa pelea por la salvación. Aunque como decimos, bueno, son 6 puntos, perdón, te he dicho yo 3, son 6 puntos respecto a la salvación, que bueno, con 4 jornadas por disputarse, se antojan complicados. Vamos a echar un vistazo a la clasificación. Bueno, Las Palmas que con la liga ganada hace ya varias semanas. Es verdad que por la zona alta está todo bastante claro, quizá la orientación marítima, que lleva varias derrotas seguidas, podemos ver caer un poquito si el Sobradillo o el Juventud Laguna, sobre todo, continúan esa buena racha. Esa zona un poco en medio de la tabla, sin grandes aspiraciones por arriba, pero sin que no va a sufrir por abajo, pues tenemos a la Oliva, el Unión Viera, el San José y el Arucas, los tenemos ahí un poquito... que no sé si considerarlos ya como virtualmente salvados o no, son 8 puntos respecto al descenso. Yo creo que con una jornada más que puntúen lo tendrán en la mano. El Mensajero un poquito en esa misma situación, la victoria de esta semana es muy importante para ellos, son 7 puntos. Y ya la pelea por el descenso me da la sensación de que es entre, sí, podemos decir San Fernando, Las Longueras, Maspalomas y el Puerto Ibarra. De esos 4 equipos se salva uno, con 4 jornadas. Bueno, el San Fernando es el que depende de sí mismo, tiene 3 puntos de margen, y sinceramente creo que el Ibarra con la derrota de esta semana pues se le complica bastante, sigue teniendo opciones, pero esa derrota le complica las cosas. Sí, pero juego cuidado también con las Longueras, esa victoria del San Fernando esta semana ha apretado bastante las cositas, así que veremos a ver en las próximas jornadas al final qué pasa para ver quién es el equipo que desciende en este grupo. Bueno, pasamos ya al último grupo, al grupo 7, al de este 7, es un grupo de Valenciano, Murcia, sí, la Mancha, la zona este, sí. y con algunos añadidos, como el Atlético madrileño. Así que bueno, comenzamos con los resultados de este partido que jornada que empezó el miércoles a las 7:30 con ese Alcira 0, UCAM Murcia 0. Sí, Inter San José 0, Levante 2. Roda 2, Albacete 2. Atlético madrileño 2, Alboraya 1. Villarreal 5, Cartagena 0. Murcia 2, Elche 2. Toledo 1, Hércules 2. Castellón 0, Valencia 2. Y bueno, pues ya está. Pues estos fueron los ocho partidos. Así que bueno, comenzando con ese Alcira 0, UCAM Murcia 0, bueno, pues dos equipos que se enfrentaban en esta jornada 26 en el Municipal Venecia, en un partido donde ambos equipos se encontraban con pocos puntos de diferencia. Ningún conjunto contaba con una buena racha de partidos, por lo que lo más previsible era el empate, y este fue el resultado final del encuentro, con pocas ocasiones de gol, así como amonestaciones. El partido finalizó con el jugador Merchant de UCAM atendido por las asistencias médicas tras recibir un golpe en la cabeza en una disputa del balón. En términos clasificatorios, este resultado pues apenas supone nada. Los dos equipos pues siguen en sus mismas posiciones. El UCAM se mantiene octavo con 31 puntos, mientras que el Alcira se mantiene décimo con 29. Sí, yo diría casi empate más importante para el Alcira, porque le permite abrir, sumar un puntito más que le mantenga alejado del descenso. Ahora mismo son 5 puntos los que tiene de margen, así que bueno, un puntito que le acerca a esos 30, que muchas veces son los que vemos como el margen para salvarse o no. Así que bueno, puntito importante para el Alcira. Y el UCAM, como decías, que bueno, no se juega ya demasiado en estas últimas jornadas, así que bueno, ya hizo los deberes, sobre todo a principio de temporada. Segundo partido de la jornada es Inter San José 0, Levante 2. El Levante, que venció sin hacer un gran partido, le dio para vencer por 0-2 al Inter San José. Un Inter San José que sí fue un poco más protagonista con balón, pero no lograba generar ocasiones de peligro, y sin embargo el conjunto granota, el Levante,
que ofreció bastante más pegada de la que mostró el Inter San José, y puso el 0-1 obra de Espi en el minuto 18, y Calatrava apenas un par de minutos después puso el 0-2, un par de golpes muy rápidos que bueno, encarrilaron bastante el partido para el Levante, que apenas sufrió frente a un Inter San José que está en una situación realmente complicada, aunque no está perdido, pero bastante complicada su situación. Mientras que bueno, el Levante suma su tercera victoria consecutiva y va a cerrar, parece que va a cerrar en un buen tono esta temporada. Sí, bueno, el siguiente partido se enfrentaban Roda y Albacete, pues un partido pues en esa zona media alta de la tabla, por a ver quién finalmente termina siendo el dominador de esta parte clasificatoria. El Club Deportivo Roda parecía que se iba a hacer con la victoria con esos goles de Eduardo Joel en el 54 y en el 65, cuando el Albacete consiguió igualar el partido. Cancela marcaba de penalti en el 77 tras la amonestación a Rodrigo Rocafort por derribar a un jugador y cortar una clara ocasión de gol, y ya en el 85 Alberto volvía a marcar, provocando un empate que continuaría hasta el final del encuentro. Esto bueno, pues deja a los dos equipos como estaban, el Albacete en sexta posición y el Club Deportivo Roda en noveno lugar, con 6 puntos de distancia entre ambos. Sí, dos equipos en zona de media tabla sin grandes aspiraciones para arriba, pero que como hemos dicho en otras ocasiones, pues no parece que vayan a sufrir por abajo. Pasando al siguiente encuentro, que sí tiene más implicaciones tanto en la zona alta como en la zona baja de la tabla, el Atlético madrileño, venció por 2-1 al Alboraya en un encuentro loco, sobre todo en los últimos instantes del partido. En la primera parte, Rayán adelantó al Atlético de Madrid con un penalti que falló Javi Alonso y estuvo rápido para coger el rechazo y poner el 1-0. Una segunda parte muy igualada en la que ninguno de los dos logró ver portería hasta los últimos minutos. Parecía que el Atlético se llevaba la victoria por 1-0. Sin embargo, una jugada no aislada, pero bueno, que parecía que no iba demasiado peligro de Alboraya, acabó suponiendo el empate a 1 gracias a un gol de Marc Ros, ya digo, sobre el minuto 90. Y en el tiempo de descuento, cuando el Atlético parecía que iba a dejar marchar esos 2 puntos, en esos 8 minutos de descuento, el Atlético los aprovechó al máximo y prácticamente en el 98, en un córner a favor, Omar puso el 2-1 y bueno, se un poquito la locura en el Wanda Alcalá. La gente que ahí estamos viendo las imágenes, bueno, el Atlético madrileño, que si quiere tener alguna opción de ganar esta DH7 tiene que sacar todos los puntos posibles, dejar escapar un empate en casa frente a un Alboraya que está en la zona media baja de la tabla, pues bueno, no puede suceder si quieren aspirar a ese título. Y pese a ver cómo les empataron en el 90, pues acabaron venciendo en el 98. Victoria meritoria para el Atlético madrileño, teniendo en cuenta cómo se dio el partido. Sí, victoria meritoria para el Atlético madrileño, como meritoria fue la victoria del Villarreal, con ese resultado final de 5-0 frente al Cartagena, un gran partido del equipo de Luis Cifuentes, disputado en Miralcamp, en el que fueron superiores en todo momento a un Cartagena que no pudo demostrar su fútbol ni prácticamente gozó de ocasiones en el área local. En la primera mitad, Cristian y Luis Eduardo Quintero pusieron los goles y posteriormente ambos repitieron en la segunda mitad, y bueno, pues Marcos se sumaba a este festín goleador, colocando el 5-0 definitivo. Se trata de la cuarta victoria consecutiva para un Villarreal que se encuentra a 2 puntos del Atlético madrileño en esa pelea por el liderato que mantiene el Valencia con 5 puntos de distancia. Sí, momento dulce de la temporada para el Villarreal, que ganó la semana pasada el Valencia, ahora gana por 5-0 al Cartagena, que es un buen equipo, que está en la zona media alta de la tabla. Así que bueno, momento dulce para el Villarreal, quizás un pelín tarde, quizás ya demasiado alejado del Valencia para aspirar a ganar la Liga, pero bueno, sigue teniendo opciones matemáticas, así que veremos a ver qué ocurre en esta zona alta de la DS7. Pasando al siguiente partido, Murcia y Elche empataron a 2, en un partido en el que el Murcia perdió la oportunidad de poner un poco de tierra por medio los puestos de descenso. 2-0 se fueron al descanso el Murcia, partido que parecía que tenía más o menos encarrilado jugando en casa, pero esto es 0 gracias a los goles de José y Wilson Enrique. Sin embargo, en apenas 3 minutos el Elche logró empatar este partido en el 80 y en el 83 con goles de Jesús y Adrián respectivamente. Y como decimos, el Elche acabó empatando un partido fuera de casa que se le había puesto muy complicado, y el Murcia, que está en una situación bastante delicada, que estaba ganando 2-0 en casa contra un rival que ya no se juega demasiado, pero sí es cierto, un muy buen rival como el Elche, pues deja escapar esta ventaja de 2 goles en casa en los últimos 10 minutos, que veremos a ver si nos acuerdan de ella a final de temporada, porque se quedan con 27 puntitos, muy cerca de los puestos de descenso. Sí,
Y bueno, no nos alejamos mucho en la zona de descenso porque hemos vivido una victoria absolutamente clave del Hércules, ¿no? Tras vencer al Toledo a domicilio por un resultado final de 1-2. Decimos que es una victoria clave porque bueno, pues se permite que crezcan las aspiraciones del Hércules de salir de los puestos del descenso. Tras ir prácticamente todo el encuentro venciendo gracias a un tanto de Cristian en la primera mitad, a falta de 8 para el final, Martín anotó bueno, pues para el equipo del Salto del Caballo. Prácticamente cuando el encuentro iba a finalizar, Iker ponía el definitivo 1-2 para los visitantes, pues permitiéndole meter un poquito de presión a ese Murcia que había empatado y bueno, pues colocando al Hércules a 3 puntos de la salvación e incluso superando al Castellón en la tabla clasificatoria. Sí, este resultado del Hércules supongo que sentó aún peor al Murcia, que sí, bueno, tenía la victoria en la mano, de repente les empatan, esos 2 puntos que nos suman, el Hércules gana, así que se pone muy, muy emocionante esa zona baja. Y bueno, pasando al último partido de esta DH7, esa victoria por 0-2 del Valencia en casa del Castellón, un partido muy complicado para los líderes, un partido trampa. Yo creo que Atlético madrileño y Villarreal tienen un ojo puesto en este partido por lo que pudiera suceder. Finalmente el Valencia sacó el partido adelante, pero no sin sufrir. Es verdad que se adelanta en el minuto 32 con un gol de Mario, del internacional español, pero el partido estuvo muy igualado. El Castellón hizo sufrir al Valencia, no le puso las cosas nada fáciles, y no fue hasta el 90 con un penalti cuando el Valencia consiguió cerrar el partido poniendo ese 0-2. Así que, como decimos, victoria muy importante para el Valencia de cara a estas últimas jornadas. Un pinchazo, un empate, hubiera metido al Atlético madrileño en un rango de un partido, que siempre cambia la cosa cuando es uno y cuando son 2 partidos. Al final los nervios y la presión pues puede variar. Así que victoria muy importante para Valencia de cara a este final de temporada. Y si te parece, vamos a hacer un repaso a cómo queda la clasificación de este último grupo, este grupo 7, que como decimos el Valencia se mantiene con 5 puntos de ventaja, esos 2 partiditos de margen respecto al madrileño, pese a los 2 sustos de las últimas semanas, esa derrota frente al Villarreal y este partido tan complicado. Atlético madrileño y Villarreal, que parece que pelearán por la segunda posición, aunque bueno, apretarán al Valencia hasta el final, pero parece que esa va a ser la pelea. Levante y Elche un poco en tierra de nadie, con mucho margen sobre la 6ª plaza que ocupa el Albacete, pero bastante alejados de Villarreal. Y bueno, en la zona baja, que tenemos muy juntitos a Inter, San José, Castellón y Hércules en la zona de descenso, y por encima, bueno, con 3 puntos sobre el descenso, como decimos, el Real Murcia con ese empate de esta jornada, el Alboraya, el Alcira con 29, ese puntito me da la sensación de que les da bastante, esa brecha de 5 puntos. Y bueno, yo creo que ya la Roda en ese límite de los 30 no está salvada porque son 6 puntos, son solo 2 partidos, pero bueno, lo tiene bastante cerca. Pero bueno, yo diría que de la Roda para abajo todavía todo por decidir. Así que si no queda nada más por comentar, bueno, esto ha sido un poquito el repaso a los 7 grupos de la División de Honor. Como veis, hay muy poquitas cosas decididas, salvo algún descenso puntual en algún grupo de algún colista. Tan solo Las Palmas tiene el título asegurado matemáticamente, aunque es cierto que fue hace varias semanas. Grupos que se comprimen por la zona de arriba, como el 1 y el 2, grupos que se comprimen por la zona de abajo, como el 3 o el 7. Así que bueno, solo 4 jornadas, una División de Honor que acabará el 7 de mayo, pero que todavía tiene mucho por disputar en estas 3 semanas. Y nada, nosotros dejamos aquí el directo, tendréis por supuesto en nuestra web y en nuestras redes sociales todo el acceso a la mejor información de la División de Honor juvenil en España. Y nada, sin más, emplazaros a la semana que viene a un nuevo descuento para ver cómo han ido evolucionando los 7 grupos y por supuesto durante el fin de semana pues al seguimiento que haremos de todos los partidos que sea posible. Así que bueno, lo dicho, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí, a los que os habéis comentado, a los que lo veis en directo, lo veis luego en diferido. Y nada, seguid atento a redes sociales, lo que ha dicho Jorge, redes sociales, web, para todas las novedades y actualizaciones de la División de Honor. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao, chao. Chao.